Vamos a ver, probando, ya se está llenando el micro. Ajá, ya está lleno el micro. ¿Sale? Una vez más, estamos aquí, todos reunidos, presentes, para conmemorar el 57 aniversario. Ah, no, ¿verdad? Perdón, disculpen. Speech equivocado. No, no es cierto, chicos. Bueno, le vamos a dar a esto porque es mole de olla. Básicamente ya vamos a ver lo que nos dice concretamente su ley respecto del contrato ley. Digo, ya sé que escucho como una rebusnancia, pero bueno, ¿no? A ver, primero que nada, debemos entender que el contrato ley es al igual que el contrato colectivo, un convenio. Es un acuerdo de voluntades. ¿Quiénes son las partes intervinientes? Trabajadores y patrones. ¿Sale? Si bien es cierto, no estoy hablando de sindicatos, como coloquialmente, pero cuando hablo en plural de trabajadores, también hago referencia a estas personas. ¿Sale? Digo, por cuestiones de practicidad, ¿no? Aquí, ¿cuál es la nota distintiva? Ya lo habíamos mencionado. La nota distintiva es precisamente que es sobre una rama de la industria. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es una rama de la industria? ¿O qué significa rama de la industria? Es que no sé si estaría en la industria automotriz. Industria automotriz, ok, muy bien. Textil, Industria textil, también, perfecto, perfecto, vamos. Ok, ok, vamos bien, chicas, ahí vamos bien. Jessy, buenos días. Buenos días, profesor. A ver, Jessy, ¿qué es una rama de la industria? ¿Podría ser una rama que se especifica en algo? O sea, que está dedicada exactamente a hacer una sola cosa, por así decirlo. ¿Tocaron? Ok, nos dice Jessy que es una rama específica en algo que es especializado en actores, ¿sí? Es decir, productos u objetos o bienes que ya han sufrido una transformación a nivel tercero. Es decir, recuerden que los bienes pueden sufrir tres tipos de transformación. El primer nivel es el estado natural en el que se encuentran, ¿sí? El segundo nivel es cuando sufren una transformación no tan grande, ¿sale? Es decir, sufren un cambio en cuanto a su aspecto físico, pero no sufren una modificación o alteración total. ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, en las madejas de algodón, ¿sí? En las bolitas de algodón, en las bolsitas de algodón. Ahí son modificación en segundo grado. ¿Por qué? Porque el algodón se obtiene en masa. Al momento en que lo van lisando, lo van haciendo planito, lo van cortando, lo van juntando, todo eso, eso es una modificación en segundo grado, ¿sí? Porque ya fue un proceso. Cuando ustedes compran, por ejemplo, las bolsitas de algodón que están así como planaditas, ya precisamente es algodón planchado, es decir, ya pasó un pequeño proceso con el cual lo doblaron y lo hicieron de esa manera, ¿sí?
Por ejemplo, los duraznos en almíbar. También es otro de segundo grado. ¿Por qué? Porque ya están cortados, ya están procesados, llevan precisamente un tipo de conserva y aparte ya están enlatados. Ya no se encuentran en su estado natural. ¿Qué pasa? No, y tú te mandabas, no podríamos hablar de empresas sabor de quesadillas, jalapeño, o sea, todos los productos no están o pasaron por un proceso para el final, como dicen, pues, y sería como el segundo grado, ¿no? Porque no como tal que no se la fruta, sino es procesar y después pasa. Exactamente, entonces ese es el segundo grado, ¿no? Aquellos donde tiene un proceso que no nos cambia totalmente. Y por último tenemos el tercer grado, que es donde ya los bienes o los objetos tienen precisamente una transformación totalmente diferente de su estado natural, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué cosas vamos a encontrar que no se encuentran ya en su estado natural? La bocina por la que yo escucho a sus compañeras, a Jessie y a Laurita. ¿Sale? Esto es una transformación en tercer grado. ¿Por qué? Porque es plástico, ¿sí? Porque son componentes metálicos, porque son componentes tipo madera, ¿sí? Que todos juntos crean un objeto totalmente distinto a la naturaleza. ¿Sale? Esos son los de tercer grado. Entonces, las ramas de las industrias generalmente se enfocan en el segundo o en el tercer grado de transformación. ¿Sale? Por eso decía bien Dana, que la industria automotriz, claro, ¿por qué? Porque estás cambiando la naturaleza del propio metal. ¿Sale? Ahora, otra característica muy importante dentro de esto, voy a ocupar el interrogador. Vamos a ver. Sindicatos de los cuales una rama de la industria determinada. Ahí está. ¿Sí? Luego, declarado obligatorio en una o varias entidades federativas. Perdón, ya me borré, me pasó. ¿Sí? Es más, vamos a hacer algo. Nota importante. Esta es la diferencia. Esto que les acabo yo de señalizar o de encuadrar en color verde, ¿sí? Es la distinción entre el contrato colectivo, ¿sí? Y el contrato ley. Para que ustedes puedan identificarlos, porque si a mí se me bota la canica y yo les pregunto cuál es la diferencia entre contrato ley y contrato colectivo, ¿sí? Esta es la diferencia. No me vayan a poner, por favor, no les anticipo, por si les pongo esa pregunta, no va a ser una pregunta exacta. Se les voy a reformular de manera distinta. Pero en una pregunta de examen seguramente va a ser a favor de distinguir entre contrato ley, ¿sí? Y contrato colectivo. Y donde ustedes me pongan, es que es entre varios sindicatos, los cuelgo. ¿Sí? Voy a decorar el salón con ustedes. ¿Vale? Entonces, no quiero que me digan, es que el contrato colectivo es uno, varios sindicatos o un sindicato, y el contrato ley son varios sindicatos, porque no necesariamente. O me vayan a decir, es que el contrato colectivo no es público y el contrato ley sí. ¿Sale? Porque se los juro, voy a pedirle, es más, de una vez que quede sentado, que le voy a poner unas zancallatas a Omarcito, para irlos que los cuelgue yo a ustedes. ¿Vale? Esta es la diferencia. ¿Qué me tienen que responder cuando yo les pregunte diferencia entre contrato de ley y contrato colectivo? Simple. Contrato colectivo de trabajo para una empresa. Contrato de ley para una rama de la industria. Se acabó.
¿Sale? Bueno. Establecida la diferencia, precisamente, vamos a dar continuidad a lo nuestro. Voy a borrar mi pintarrajeada. A ver, jurisdicción federal o jurisdicción local. ¿Hay alguna diferencia? No. Para efectos de la materia del trabajo no hay diferencia. ¿Por qué? Porque no hay una ley local. No hay una ley estatal del trabajo. O sea, es una ley federal que para todo. Entonces, siendo realistas, no hay diferencia. ¿Dónde vamos a encontrar la diferencia? Nada más en el caso del conflicto. ¿Sí? Entre el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. La única. Pero básicamente es lo mismo. ¿Vale? Ahora, muy importante. Muy importante. ¿Quién puede pedir? ¿Sí? El contrato colectivo. Es decir, nosotros somos un montón de trabajadores que formamos parte de la industria, ¿qué será? De la industria de la informática, ¿no? No sé si existe. De la rama industrial de la informática. Nosotros creamos computadoras. ¿Sí? Ensamblamos computadoras. Entonces, somos parte de la industria de la tecnología, de las telecomunicaciones. Y queremos hacer un contrato ley. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros de Nogales, ¿sí? Nos están explotando, parecen negros, y sin ofender a nadie. ¿Sí? Parece que están viviendo en la época de la esclavitud. 16 horas de trabajo, mal pagados, mal comidos, mal bebidos, mal vestidos. Y acá tenemos las 8 horas de trabajo con buen salario decente, buena comida y bastante descanso. Entonces, estamos enojados con el patrón porque el patrón está explotando a nuestros compañeros de Nogales. ¿Sale? Entonces, yo quiero solicitar, ¿sí? Al Centro de Conciliación y Registro Laboral a nivel federal un contrato ley. ¿Qué me va a decir el Centro Federal de Conciliación? Dice, ok, recibo tu solicitud, pero ¿qué crees? Que necesito que ustedes sean las 2/3 partes de trabajadores sindicalizados. ¿Vale? Perdón, voy a borrar mi pintarrajeada. Ahí está. Ok, ¿qué pasa si no somos las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados? ¿Qué me va a decir el Centro Federal? ¿Qué me va a decir, niñas? A ver, Laurita, hija, ¿qué me va a decir el Centro Federal? ¿Me va a aceptar mi solicitud o no? Ah, que Laurita me manda chats. Okay. A ver, lo que contesta su compañera. Bueno, Lau. Bueno. Laura. Dame una señal de que me escuchas. Creo que no me escucho. Jessy, ¿me escuchas bien? Sí, profe. Al principio se cortaba, pero ahorita no. Ok, lo del corte de audio es porque me está apareciendo en pantalla que la conexión de internet es inestable. ¿Sale? Yo creo que sí, yo creo que ahorita ya nos pasó del problema de siempre que se me corta. Pero bueno, no importa. ¿Qué me va a decir el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje? Pues que muchas gracias por participar.
¿Por qué? Porque no cumplo con el primer requisito, que es las 2/3 partes. ¿Cómo determino yo las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados? ¿Cómo lo hago? Imagínense que ustedes les dicen, oigan, ayúdenos por favor a hacer un contrato ley. ¿Qué debo de hacer primero? A ver, Dana. ¿Qué tengo que hacer primero? Reunir a los, bueno, en este caso a los trabajadores y de acuerdo con la ley, tener las 2/3 partes. ¿Y cómo lo vas a determinar? Gran problema, ¿verdad? Exactamente. Para ello tengo que identificar cuántas industrias se dedican a esa rama. ¿Cuántas empresas se dedican a esa rama? Una vez identificados, ver cuántos de esos tienen sindicato. No tenía una idea, pensé que era de acuerdo a cuántos trabajadores tenían. Es en general, es global. Las 2/3 partes es globalizado. Entonces, primero necesitas identificar cuántas empresas se dedican a esa rama de la industria. Posteriormente, ¿sí?, ver cuáles son los trabajadores sindicalizados. Una vez que tengas esos 2 puntos de información, ahora sí, ya puedes sacar tus 2/3 partes. ¿Sí? Por ejemplo, de un universo de 500 trabajadores sindicalizados, ¿cuántos serían tus 2/3 partes? Para eso se inventó la calculadora. Dos terceras partes serían ¿cuántos serían? Les regreso a primaria, se los juro. ¿Cuántos son 2/3 partes de 500? A ver, en línea, 2/3 partes de 500. Ay, niños, de veras. A ver, Oli, ¿cuánto? 333, ok. Puedes aplicarle uno más a 334, ¿es correcto? Así es, 333 sujetos, changos, marangos, trabajadores que ustedes quieren llamar, ¿sí? Son 334, vamos a ponerle 334 trabajadores, los que tú necesitas para poder empezar tu trámite, ¿sí?, de contrato ley. ¿Vale? Posteriormente, y como es también materia colectiva, requieres, súper indispensable, la constancia de representatividad. Exactamente igual que en el contrato colectivo. Tengo que tener acreditados de la misma manera, es decir, con un listado de trabajadores, ¿sí?, donde debo tener su nombre, su CURP, su domicilio, ¿sí?, y su firma, en un listado
que donde yo puedo acreditar que tengo los 334 trabajadores que necesito para hacer mi contrato ley. ¿Sí? Voy al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a solicitar mi constancia. Hago el trámite y procedimiento de representatividad, obtengo mi constancia y ahora sí puedo ir precisamente de nuevo al Centro Federal a solicitarle el procedimiento de contrato ley. ¿Sale? Requisito indispensable. Requisito indispensable, constancia de representatividad. Indispensable. Podrás tener a los 500 trabajadores si quieres, pero si no tienes la constancia, es como si no tuvieras nada. Ahora, aguas. Mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Pero por qué, profe? Mucho cuidado. 409. ¿Quién lo lee, por favor? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria la celebración del contrato ley, convocará una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. Ahí está. Gracias, Dana. ¿Qué les acabo de cerrar? Tenemos un criterio, no es un problema, al igual que el contrato colectivo. O sea, ya se dieron cuenta el por qué se quejaron muchos de esta nueva ley de federal del trabajo. A ver, si a su juicio es oportuna y benéfica, es decir, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a determinar, ¿sí?, con una facultad discrecional si beneficia o no la firma de contrato. Ok, ¿cómo determino yo, Centro Federal, que es oportuno y benéfico? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tengo que analizar precisamente las condiciones generales de todos los trabajadores sindicalizados y determinar si de las condiciones generales de trabajo y de las condiciones sociales se crea o se puede crear un estado de mayor beneficio en pro del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Retomamos nuestro ejemplo. A ver, si los trabajadores de Puebla, ¿no?, de la industria de fabricación de equipo tecnológico, tienen un buen salario, tienen, en general, buenas condiciones laborales, y sus compañeros de industria, por ejemplo, decíamos que Nogales, pues ellos los tratan pues mal. ¿Es benéfico o no es benéfico? Solo les está beneficiando a los que están acá, pero no de Nogales. Al contrario, sí es benéfico, ¿ok? Porque las condiciones de acá se pueden reflejar en para mejorar las condiciones de Nogales. Ahí sí repercutiría en un beneficio. Que sea oportuno, es decir, que sea el momento idóneo, eso ya es una cuestión más que nada de las condiciones en que estén imperando en ese momento, ¿no?
Pero con esas condiciones, o sea, tienes aquí una que sí están bien y otras que están mal, para los que están mal sí les beneficiaría. Inclusive, como digo, repetir las condiciones de ya. Oye, pero si las condiciones, o si de las cláusulas del contrato, las condiciones no benefician a los de Puebla, al contrario, los llegan a perjudicar, entonces el Centro Federal debe decir no. Digo, teóricamente. No aplica el contrato en lugar, porque desde beneficiarlos, tal como lo estamos explicando, que sí están beneficiados con los del pueblo. A ver, ubíquense. Contrato ley aplica para todos los de una rama de una industria. Contrato colectivo solo aplica para las empresas. Si estamos hablando de contrato ley, las condiciones se van a repetir tanto en Puebla como en Nogales. ¿Sí? No importa, porque no es contrato colectivo, es contrato ley. Entonces, si las condiciones que se estatuyan dentro del contrato ley, ¿sí?, benefician a ambos sectores, o sea, tanto Puebla como Nogales, se va a firmar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque existe un beneficio. Y es el momento oportuno para establecer precisamente las condiciones e igualar las condiciones de todos. ¿Sale? Ese es el detalle, por eso es que debe de ser benéfico y oportuno. Ahí sí, pero si el contrato ley señala condiciones que solamente favorecen a los de Nogales y perjudican a los de Puebla, entonces no hay beneficio. Y les va a decir el Centro Federal, ok, a ver, Nogales, firma un contrato colectivo, ¿sale? Firma el contrato colectivo y mejora tus condiciones. Y tú, Puebla, quédate como estás. Ahí no hay ese beneficio. El beneficio tiene que ser para todas las partes, no nada más para una. ¿Sí? Y ahí es donde viene precisamente esto. Ahora también hay que analizar si la persona moral o la parte encargada de la empresa tiene para igualar o empatar las condiciones laborales. Imagínate, no se produce tanto en Nogales, se puede hacer más en Puebla, por eso tienen un mejor ingreso, pues no vas a poder igualar, vas a mandar a la bancarrota la empresa. ¿Sí? Entonces, ahí no hay beneficio tampoco. Determinar si existe o no ese beneficio más, y la oportunidad, digo, ya es también del momento, pero más que nada el beneficio. Por eso se vuelve pesado el contrato ley. ¿Vale? Buenas noches, Midgar. ¿Qué tal estuvo la lucha con las sábanas? No, estoy desde las 7:20. Todos hasta el que reque. Sí, me vi pasar uno que está hasta full. Sí, no, todavía llegan y empujan hacia todo el mundo y yo me la pasé lo tomé a las 8:12, casi una hora estaba ahí parado. ¿Y por qué no tomas otro? Porque no sé cuándo traerían, sinceramente. Como no conozco nada de la ciudad, de las primeras veces, bueno, más bien la primera vez que me vine a quedar acá, mi primo que vive aquí me dijo como de, mira, esta es la forma como más rápida que te puedo decir, lo tomas aquí, te vas aquí, caminas desde allá y ya llegas. Ah, bueno. Chido. Ha sido lo mismo. Ok. Hay que adiestrarte en eso. Sí. Entonces no te fuiste solo el día que te mandé, ¿verdad? No. Así, porque con eso ya me diste la foto de que estoy con alguien. Sí, no, yo a esas cosas yo siempre como de no. Y ya después me pongo de quién maneja, o sea, no conozco dónde es y ya me pongo. Pero
pero sí. Sí, pues ya con eso me dijiste la... Sí, porque dije, pues si no conoces cómo llegó, no me he dicho, oiga, profe, ¿dónde está? ¿Qué camión me lleva? Pero Pero pues si te acompañó alguien de tus compañeros, pues ya, mejor no. pues sí estuvo sencillo. No creía que te dieran mucha batalla. Realmente lo que les interesa. Eso era mucha ciencia, según yo. No, la ciencia te digo que va a estar en lo del SAT. Ese es el detalle. Porque es el... Déjate del tiempo. Déjate del tiempo. El tiempo es lo de menos. No, El entroncamiento. No, el problema es el entroncamiento porque, haz de cuenta, como es colateral, ahí es donde vamos a tener el problema. Porque no, si bien es cierto, te dice que ese es un familiar, pero que es lo más lógico, que vayas hacia arriba o hacia abajo, o sea, en las líneas rectas. Pero en este caso es colateral, ¿sí? Y primer grado. Entonces tengo que irme hacia arriba. O sea, demostrar precisamente que este colateral es familiar, pero para ello necesito demostrar que viene del progenitor común, luego de ese progenitor común nace su mamá, y desde que nace su mamá, nace ella, y de ahí entonces concatenar los tres. Y conociendo al SAT, que no se mete en nada de civil, me van a decir, no, esto no es familiar, pásale a Freddy Parra. sí. Y algún familiar cercano de ella. Muerto. Y es menor de edad. Bienvenida a mi mundo. El mundo de los problemas. Es que a lo mejor ¿por qué no se acerca a un familiar cercano de él? Y después dije, no, pues no se debe acercar por van a estar ya fríos. No están fríos, están congelados. Sí, lo tomé en cuenta, dije, a la vez es una posibilidad. También dije, ya. Y entonces ahora veo que no es una posibilidad. Es una realidad. Es una realidad. Es que sí está complicado. Mira, ya se me ocurre algo. Vamos a hacer unos cuantos trucos y vamos a aprovechar lo de los grupos vulnerables. Pues sí. De ahí, órale, de que o suelta el SAT, la ESA, o suelta el municipio, la ESA. Uno de los dos lo tiene que soltar. Uno de los dos, no sé quién, no me preguntes. Va a hablar más rápido de la imagen. Sí, el SAT no se va a dejar. No. Sí, Si se va por grupos vulnerables. Ay, perdón, sí. No va a ser más rápido el municipio. Pero lo que quiero yo que hagan es que la reguen. Lo que yo quiero. Una vez que la regue el municipio, por ahí me agarro y órale, vámonos. Contra ustedes. Sí, eso me gusta mucho del derecho, que lo he visto en otros también, por otros problemas con los que he estado, es de, mira, si me llega aquí, ese es el delito, y voy a jalar, y si no me da, aquí está esto, que también nada más estamos esperando. En este caso, el delito más cercano es lo que se va a desprender con la va a ser el ayuntamiento del municipio. Pero si no da, sigue estando el salario. Entonces es el segundo delito que se puede jalar. Va a ser más duro jalarlo, pero se que jala. Porque no puedes estar afecto a un bien. No puedes tener afecto a un bien por una tercera persona. Sí. Ese es el detalle. De ahí es donde vamos a agarrarnos. La afectación de un bien por una tercera persona. ¿Sale? Ya para aparte de todo, pues ya colgó los tenis, bueno, las zapatillas, que es mujer. ¿Vale? Pero bueno, seguimos en lo nuestro, ya después dilucidaremos sobre esas cosas. Sí. Lo que sí, pues ya. Entonces decíamos precisamente esta cuestión de 409. Ahora, como precisamente
el contrato ley tiene una aplicación demasiado global, o sea, es muy amplio, la convocatoria que refiere el propio 409 se puede hacer en dos lugares. En el diario oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa. O sea, aquí pueden ser dos cosas que pueden suceder. No obstante, que tú puedes solicitar que sean las dos. ¿Sí? Oiga, solicito que sean las dos, pero obviamente la Federación sí te va a minorar el costo. Es más, la Federación te dice, sí te lo publico de gratis. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que venimos hablando sin creer. Edgar y un servidor. Grupo vulnerable, los trabajadores. Como grupo vulnerable, precisamente para mejorar las condiciones de trabajo. Y como recuerden que todo el gobierno es un aplicador de derechos humanos, entonces sí le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Te solicito la dispensa del costo de la publicación. La Federación te va a decir que sí. Es muy probable que la Federación les diga sí, te dispenso del costo de la publicación, dame la convocatoria y nosotros la publicamos. El periódico oficial del Estado puede que también les haga la dispensa, pero se va a poner un poquito más roñoso. Pero pues sí les va a hacer la dispensa. ¿Sale? Porque ellos no se sienten aplicadores del derecho, de los derechos humanos. Porque no tienen esa costumbre. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tengo? A ver. ¿Quién me interpreta el 410 en cuanto al tiempo? Ok. A ver. Ahorita que pasen tus compañeros, porque tú ya le tienes. Y yo diciendo mis barbaridades. A ver tus compañeras. También en línea, ¿eh? No crean que me olvido de ustedes. Ahorita va a pasar Laurita. Al paredón. No, están las dos. Están ahorita. Nuestra camiseta número 19. Laura. Es que siempre que ingresa aparece con el 19. Ya le puse que nuestra camiseta es 19. Bueno, probando. Laura, ¿me escuchas? Por favor, repórtate, aunque sea por chat. Ah, mírala, ahora sí te leemos perfectamente bien. Hija, a ver, ¿tú qué leíste del 4, qué entendiste del 410?
A ver, aquí su compañera, en lo que termina su compañera yo de escribir, vamos a torturar un ratito a Jessie. Jessie. Sí, profe. Hola, Jessie. Hola. Bueno, yo lo que puedo entender de este artículo es que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial de esa entidad. Y ahí se va a señalar el lugar donde se va a hacer la convención, la fecha y la hora. Nada más que en el plazo dice que no va a ser menor a 30 días, pero no te dice hasta qué punto va a ser mayor. Exacto, muy bien, gracias, hija. Bueno, entonces ya con Jessie ya podemos flotar, porque todos flotaremos. No, no es cierto. Tengo que dejar de ver películas de terror. ¿Qué le gusta? Me encanta, pero bueno. Aunque me gustaba más la primera. Me gusta más la parte de lo de flotaremos, de la nueva, pero me gusta más la primera. La primera es del 80, de los 80. Sí, no. ¿Eh? Es It, por eso. esto Todos flotan. del payaso eso. Pennywise. Pero la de La nueva, la nueva es la de todos flotan. sí. Ajá. Y la viejita también. Nada más que la parte que me gusta es cómo manejaron lo del todos flotan. Ah, ya lo entendí. Ya. Porque en la otra, en la viejita, cuando se habla de todos flotan, tiene otra explicación diferente. O sea, esa parte, por ejemplo, de eso, me gusta más esa parte me gusta más la nueva. Y cómo se echa a todos, cómo se los come de un bocado. Esa parte me gusta de la nueva. Pero en sí, la otra, la viejita, está mucho mejor. Creo que nunca la he visto. Está muy, sí, está, esa y el libro no son para que te los eches en una noche, ¿eh? Si no estás acostumbrado, sí te va. Sí, no, yo Yo recuerdo una escena cuando el niño se estaba bañando. ¿Y no viste esa película? Sí. No sé por qué recuerdo esa escena. Pero es que, por ejemplo, antes era como cuando iba en tercero de primaria, primo veía películas de terror y íbamos todos los primos. Recuerdo que vimos a del Conjuro, el de Lengua, Sao, eso. Y ahora digo, ¿por qué se las veía de Y todavía les faltan los del señor Freddy Krueger, de Jason. De Jason no he visto alguna. Pero tiene como 7 ese hombre. No, Jason Borges ya tiene 10 películas. Freddy Krueger tiene 15 totales. Ah, pensé que tenía menos Freddy que Jason. Porque fueron 12 pesadillas en la calle del infierno. Oh, qué pesadilla en la calle Ham. Fueron 12. Después sacaron 2 adicionales. Sacaron la película Freddy contra Jason, que viene a ser como la 13, la 14. Y sacaron todavía una más. Y la nueva, la remasterización. Que no me gustó. También. No. Sí, como que medio las ubico, pero creo que de las películas que me acuerdo que haya visto fue la de El Orfanato, Laberinto de Fauno, algo así se llama. ¿El laberinto de Fauno? Ajá. Algo de Kilómetro 31, la mexicana. Esa es la mexicana, ¿no? Ajá. Y apenas me llevaron a ver otra, pero no me acuerdo. Bueno, las de actividades paranormales, pero eso sí no las hacen. No, porque esa más que nada es entenderle. Lau, ya tendrás tu respuesta, hija, ¿la podrás escribir? Sí, no, esas no. Eso no nos hace entenderle qué pasó todo lo que. Como todo es un video, es eso realmente nada más, o sea, entenderle cómo se comportó el fenómeno, ¿no? Ajá. Y ahí necesitas la ayuda, por ejemplo, de alguna parte de
del Vaticano, porque te explica cómo se van dando los momentos de la posición. Creo que son las únicas. No recuerdo ninguna otra. Ya me vino a la mente una cosa, me acabo de ver. Pero, Más que en mi caso sí, como que hemos escuchado todos así, cosas bien raras. Yo tengo una silla de las que son como de patitas de metal. Entonces cuando yo me siento y quiero levantar, como que la recorro así y arrastra, se escucha. Y pues es donde me siento para estar en mi computadora, ¿no? Donde, que tengo por ahí. Y de repente no estoy, y los que viven abajo pero me dice, ¿estás en la casa? Y yo, no, no, es que se escucha la silla, o se escucha que abren tu closet, así, yo de, sí, no, por eso se escucha muchas cosas. Yo ya le digo a la señora, la doña, que si cuando vivía ella, se escuchaban cosas así, y yo digo que, depende de la gente. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos repetido? No me va a dar tiempo. Y ya lo que me acuerdo de la otra película que les iba a comentar. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es la situación con los 30 días? A ver, significa que entre la fecha de la convocatoria y la reunión deben de mediar por lo menos 30 días. Es decir, si la convocatoria sale el día de hoy, 18 de octubre, ya, es que no queda funcionar. Si sale hoy la convocatoria, ¿cuándo son los mínimos, los 30 días por lo menos? aproximadamente como para los 18. Más o menos como para el 18 de noviembre, ¿no? Entonces, a partir del 18 de noviembre, ¿sí? O sea, del 18 para adelante, el Centro Federal te podrá señalar el día y hora para que se lleve a cabo la junta para la firma del contrato. ¿Sale? 411 no hay mucho que decir, siempre va a haber representante del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, Centro Federal de Conciliación de Registros Laborales, así siempre va a estar. 412, muy importante, aquí sí, igual, señálenlo en sus leyes o señálenlo en sus documentos o en lo que ustedes se ocupen. Sí. ¿Por qué? Porque el 412 es lo que debe de llevar su contrato ley, que por cierto deben ustedes realizar para su tercera actividad, ¿sí? De este segundo bloque, ¿sale? O sea, entonces debemos de decir que el 412 debe de tener, primero, nombre y domicilio de los sindicatos de los trabajadores y de los patrones que vayan a firmar, ¿sale? Es decir, trabajadores sindicalizados, patrones o sindicato de patrones, ¿sale? ¿Por qué en plural? Porque precisamente el contrato ley tiene la característica de que como son ramas de la industria pueden encontrarse en una o más entidades federativas. 2. Entidad o entidad federativa de aplicación. Claro. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a tener efectos. Aquí les dice la ley, la zona o zona que abarque. ¿Por qué dice zona? Porque hay partes o hay áreas en las cuales vas a tener una mayor concentración de la rama de la industria, por ejemplo. ¿No? Vamos a imaginar que no es una industria como tal, pero bueno, la industria hotelera. ¿Dónde creen que tenga un contrato ley? Que te pueda tener más aplicación o contrato ley. ¿En las zonas costeras o en las zonas céntricas? Pues en las zonas costeras. Así es, en las zonas costeras es donde teóricamente, hablando desde un punto de vista teórico, tendría que tener mayor efecto un contrato ley que una zona céntrica. Pero ello no descarta que a lo mejor se pueda aplicar en alguna zona céntrica que desee unirse. ¿Sí? Luego, vigencia. Solamente podrá regir por 2 años, máximo. ¿Sí? O sea, cada 2 años lo tengo que renovar, literalmente. 4, condiciones de trabajo. ¿Sí?
O sea, cómo se va a desempeñar la actividad, reglas a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de capacitación y adiestramiento, es decir, para aquellas zonas industriales o centros de trabajo que requieran una mayor tecnificación, pues vamos a decirle, ¿no? Cómo vamos a tecnificar, cómo se van a realizar la capacitación, en qué lugares, con quiénes, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier otra cosa que se les venga a la cabeza. Por ejemplo, días de descanso, ¿qué será? Bonos, bonificaciones, apoyos. Por ejemplo, si todavía se van a someter al régimen de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Dime, hija. Entra en bonificaciones. Sí, los vales de defensa. Los vales de despensa también son bonificaciones, ¿sí? Para no individualizar, así de que, pues los vales de gasolina, los de despensa, que el apoyo para la escuela, que el apoyo para los útiles escolares, ¿no? Dejemos de bonificaciones, ¿no? Para no ir individualizando. ¿Sí? Luego nos dice por ahí, ¿sí? Algo muy importante, el 413. Debe señalarse quién va a ser el administrador del contrato ley? Es decir, ¿con quién puedo acudir o recurrir a solicitar precisamente el respeto de ese contrato ley? ¿Sí? Que esa es una de las cuestiones un tanto más complicadas. ¿Por qué? Porque los contratos ley, precisamente como son totalmente universales, vamos a llamarlos de esa manera, como son universales, tiene que tener alguien que se encargue precisamente, de decirnos qué falta, qué falla, qué sobra, qué no sobra. Y muchas veces, pues como tiene aplicación global, a lo mejor el sindicato administrador se encuentra en la zona céntrica y los trabajadores que necesitan que se dé su respeto, pues están en alguna de las puntas del país, ¿no? Entonces, dentro del contrato debe señalar los medios de comunicación también. Esa es una cláusula muy importante. Un medio de comunicación. ¿Para qué? Para que entonces, precisamente el sindicato administrador, ¿sí?, pueda tener comunicación con los restantes sindicatos. ¿Sale? Ahora, pregunta de examen, por favor. 414. ¿Cuál es la mayoría? Vete a las reglas generales. ¿Cuál sería la mayoría? No me sale, sí, porque recuerda que no me acuerdo bien, pero en algunos menciona que es la tercera, las tres, no, las dos terceras partes. Ajá, perdón. Y en otros menciona que es el 50 más 1, como digo. Pero no lo iba a hablar nada más por hablar, pero primero lo del completo. Ok. Entonces sería el 50 más 1. 50 más 1. Ok, muy bien, gracias, Edgar. Ahora, niñas, que estuvieron aquí desde el principio. Si su compañero Edgar dice que es el 51%, ¿cuántos trabajadores necesito de los 334? ¿Cuánto? ¿251? De los 334 trabajadores, necesito el 51%. ¿Cuántos trabajadores necesito? 167 trabajadores. Serían, porque la mitad, ¿cuánto sería? De 334. Son 167, ¿no? Entonces, ¿cuántos necesito? 168. Aquí ya dijeron, por ahí, ¿puedes repetir, Jessy, porfis? 168. Exactamente, gracias, Jessy. ¿Sí? 168 trabajadores necesito que firmen precisamente el contrato ley.
¿Sí? Porque luego les pregunto en el examen, ¿qué porcentaje de trabajadores necesito que firmen un contrato colectivo? Y todos me pusieron todo menos, casi todos una respuesta diferente. Muy pocos sí leyeron su ley. Dijeron, dice que la mayoría. ¿La mayoría cuál es? 51%. ¿Sale? Acostúmbrense a eso. Cuando te hablo de mayoría, ¿sí? Acostúmbrense a que siempre va a ser el 51% de lo que se solicita. ¿Sí? O sea, no es por molestar, es porque se lo tienen que aprender de cajón. ¿Sí? O sea, eso es de ley porque es de ley, porque tienen que aprender a la de sí o sí o sí, no hay de otra. Luego, procedimientos ya después de firmar contrato viene un procedimiento administrativo, ¿sí? Donde ya interviene precisamente, aquí está un poquito raro, pero bueno, donde ya interviene precisamente el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué interviene el Poder Ejecutivo? A ver, les dice el segundo párrafo. Aprobado el convenio TAM, el presidente de la República, el gobernador del Estado o el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada. Para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional. ¿Por qué interviene el presidente de la República, el gobernador del Estado o el jefe de la Ciudad de México? Porque el contrato de ley está a nivel de Estado o en la República. Entonces, tienen que intervenir porque es una base de aplicación general. Sí, para una rama en específico, para ciertos trabajadores, pero va a ser en general para toda la República. Ok, buena explicación, no es totalmente correcta, pero es una buena explicación. ¿Por qué? ¿Qué les dije la clase pasada? ¿Qué es la publicidad? Sí, lo sé. Bueno, ahora sí, en el otro examen van a llorar. Les voy a torturar hasta que les sangren los ojos. Exactamente, que es para todos, que es público y que su efecto es dar a conocer. Ajá. Pero no, pues para la oposición de derechos, ¿no? ¿La qué? La Oposición de derechos, gracias, exactamente. Algo, me ibas a decir lo mismo, ¿no, hija? Ponerlo de manifiesto a otros, exactamente. ¿Por qué se publica? Precisamente en el periódico oficial del Estado, en el diario oficial, para que tenga efectos de conocimiento general. Al igual que las leyes, el contrato ley es dado a conocer a todo el mundo, ¿sí? Lo que es el presidente de la República o el gobernador del Estado cuando lo publican en el diario oficial o el periódico oficial, ¿sí? Es para que sea oponible a todos los ciudadanos. Hasta que no se publique, no es oponible, ¿sí? Hasta ese momento. Entonces, aquí viene un efecto de la publicidad. Por eso les di ese concepto. Porque nos vamos a estar topando muchísimo con esto. ¿Sale? Por eso es pues digo, o sea, andabas bien, pero no era la respuesta. No, será tu respuesta, desviarla hacia encaminarlo. Pero bien hecho. Gracias, Oli, también por la respuesta. Luego, ahora sí, 415, nuestro procedimiento. Ya vimos todo lo que debemos hacer. El 415 nos va a indicar nuestro procedimiento. ¿Sale? ¿Qué nos dice la fracción primera, Oli?
¿No ves en la pantalla o está muy blanco? Las solicitudes deberán presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones que estén operar de registro laboral de conformidad con el Código General de Estudio Profesional. Exactamente, es lo que nos decía el 407. Ok, ¿quieres celebrar un contrato de ley? Presenta tu solicitud, pero ¿quién la debe de presentar? ¿Por qué? Como cualquiera de los sindicatos, ya sea de los trabajadores. ¿Con quién empiezo? ¿Contigo o con ella? Bueno, no, tú tienes dispensa porque llegaste tarde, pero solo por esta ocasión. ¿A quién se lo aviento? Bueno, no, Dana no. No ha participado. ¿Ven cómo no ponen atención? ¿Puedes ver la pregunta? Dice, la solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones. Ajá. Tú no estabas, tú llegaste más tarde. A ti se te perdona. Pero Oli no, Oli llegó bien. ¿Qué les dije que hay que hacer primero? Requisito indispensable. Requisito indispensable. ¿Cómo tengo la mayoría? ¿La qué? No, el 51. Ahora sí te lo aviento, ya te metiste. Me los voy a cachetear, se los juro. No puede ser posible. Tú no, a lo mejor, ok, va. Exactamente, ¿quién debe de presentar la solicitud? Los quienes tengan la constancia de representatividad. Se los dije al principio, requisito indispensable. Tienes que tener tu constancia de representatividad. El artículo está mal. ¿Sí? Porque te habla de manera genérica. De nuevo, interpretación sistemática de la ley. ¿Sí? Conectas todo con todo. ¿Vale? Entonces, quienes, en el caso de los trabajadores, quienes tengan la constancia de representación, exceptuando, obviamente, que la solicitud se echan por los patrones, ¿no? Ahí sí no. Ahí sí no se requiere. ¿Por qué? Porque al final del día, la constancia de representatividad solo recae en los trabajadores sindicalizados. Solamente recae en ellos. No recae en los sindicatos de patrones. ¿Por qué? Así lo estatuye la ley. ¿Que la jurisprudencia puede decir algo? Sí, la jurisprudencia sí puede decir algo. Vamos a ver, checarlo, vamos a pasar un video. ¿Vale? 2. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que satisfacen el 406. ¿Cuáles son los requisitos del 406? Acá está ya. Exactamente, las 2/3 partes, es decir, la multitud de personas que necesitó para poderlo solicitar. Es decir, mi constancia de representatividad me permite a mí celebrar tanto contrato colectivo como contrato ley, dependiendo de lo que yo quiera. Bueno, en el caso cambian nada más las cosas. Sí, cambia el procedimiento. Contrato ley, solicito al Centro Federal, ¿sí? Con mi constancia de representatividad, quiero celebrar un contrato y que es decisión por parte de mis trabajadores que representan las dos partes de mi global. De mi global, ¿vale? Es decir, de todos los trabajadores sindicalizados de una rama de la industria. Si no es así, no va a proceder. ¿Vale? Dicen, ya deben de llevar precisamente el contrato. Es decir, al igual que en el contrato colectivo, previamente los patrones y los trabajadores, perdón, y la constancia de representatividad
o los representantes ya deben haber negociado un contrato, un precontrato, o una promesa de contratar. ¿Vale? Tengo una duda. Dime. Si dice que debe de satisfacer el requisito señalado de mayoría en el artículo 406, que dice que son las 2/3 partes, y habíamos mencionado que era el 51%, entonces ahí me contradiciendo, No. o Lo estás entendiendo al revés. Porque para que tú solicites, ¿sí? O para que tú puedas solicitar a través de la constancia de representatividad, tu contrato ley o hacer tu solicitud, ¿sí? Requieres las 2/3 partes. Para que sea aprobado y tenga efectos de ley, necesitas la mayoría. ¿Sale? Tenemos, otra vez ahorita. Porque tiene problemas de audio. ¿Vale? Entonces, acordarse siempre, 2/3 partes, ¿para qué es? Para presentar mi solicitud. 51%, ¿para qué es? Para poder, ¿sí?, firmar, signar, como quieran llamar, el contrato. ¿Vale? Ahora sí, si ustedes se fijan, así ya queda un poco más claro. ¿Por qué? Porque cuando yo les pregunte en el examen el porcentaje para firmar el contrato, ¿qué me van a decir? 50 más 1, 51%. Y si yo les digo porcentaje de trabajadores que se necesitan para presentar la solicitud, ¿qué me deben de decir? Las 2/3 partes o el 66%. ¿Sale? O 67%, cualquiera de las dos cosas es correcta. Porque al momento de dividirlo te va a quedar. Es que exactamente 6. Pues para evitar el 66, 67. Cualquiera de los dos es correctísimo, ¿vale? Perfecto. Importante. Súper importante. ¿Qué nos dice Edgar, por favor? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de mayoría, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federal y señalará un término no menor a 15 días para que formulen oposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si dentro de los sindicatos que van a verse afectados por el contrato ley, ellos tienen el derecho de manifestar lo que ellos deseen, ¿sí?, respecto de ese contrato. Ese es el derecho de oposición, ¿sí? ¿Las tienen que resolver el Centro Federal? Sí, las tiene que resolver. ¿Por qué? Porque al final del día, vamos a pasar al 6. Tendrán que ceñirse al procedimiento de la fracción 7. ¿Sale? ¿Qué dice? Las observaciones deberán acreditarse. ¿Esto qué significa? Que es un procedimiento seguido en forma de juicio que debes acreditar. Sindicato de Trabajadores, el Chango Marango, de la rama de la industria computación, el que habíamos puesto, ¿no? Fulanito de Trapos, representante sindical
¿sí? Tal y como se acredita con el nombramiento de los estatutos y la constancia de responsabilidad, domicilio, nombre, todo lo que ya llevo. Ustedes ya saben que llevo. ¿Sí? Por medio presente escrito que vengo a manifestar la oposición a la celebración del contrato ley de tal fecha, ¿sí? Sí, mismo que fue publicado en tal fecha y que estamos todavía dentro del término de 15 días para realizar o manifestar o realizar oposición al mismo. ¿Sí? Manifestando lo siguiente. 1. Nos oponemos a este punto por esto, mismo que se acredita con esto. 2. Nos oponemos en este punto por esto, y lo acredito con esto. ¿Vale? Una vez hecho eso, el Centro Federal la tiene que admitir. Admite las oposiciones y como es un procedimiento, ¿sí? Seguido en forma de juicio, le tiene que hacer de conocimiento a la parte o a los demás sindicatos para que manifiesten lo que su derecho de interés convenga. No es en sí tampoco dar contestación a una demanda, porque no lo dice la ley de manera tajante, pero sí tienes que realizar tu oposición. Ajá, sí tienes similitudes, ¿no? Exactamente. Por eso es un procedimiento seguido en forma de juicio. ¿Sí? Entonces, ahí tú tienes que decir, bueno, ok, él acredita, no pongan el baile y después les ponemos el baile. ¿Vale? Tengo oído, todavía buen oído, ¿eh? Es que por ahí que le pusieron estaban viendo algo, ¿no? Escucho musiquita, entonces no sé si fue aquí algunos de sus compañeros. Que luego sin querer me abren el audio. Sí, pasa. Sí, pues sin querer, ¿no? Como por ejemplo, ahorita Laurita ya se nos volvió a caer. ¿Sale? Entonces, aquí precisamente viene, ya una vez que recibe las pruebas del Centro Federal, la tiene que dar el derecho de réplica. ¿Sí? O de contrarréplica, ¿sí? A quienes sí desean el contrato. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si no lo hace, ¿qué está violando? Como es en forma de juicio podría ser hacer oír y Podrás ser oído y vencido en juicio, como bien dice, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser mi sentencia? ¿Cuál va a ser mi resolución? ¿Cuál sería mi resolución? Es decir, ya escuché a los dos, ya vi que los dos acreditan. Acá está mi resolución. Entonces es cualquiera de, Como que cualquiera de. o sea, ya sea el presidente de la República o Ah, sí. el gobernador o el... Sí, dependiendo obviamente de quién, dónde vayas a aplicarlo, dónde va a tener efecto. Si va a ser nada más local, ¿sí? O va a ser nacional. Pero es esta sentencia, que se le dé la fuerza de ley al contrato. ¿Toca? ¿Verdad? Ya espantan. Pero yo no sé nada, si acaso esto, porque baila. Ya espantan. ¿No hace falta el café? Sí, También. sí, yo no sé. Ven cómo nos en caso. Solicitando obviamente a través de las grabaciones y que el buen Omar nos apoye a la gestión precisamente de una cafeterita chiquita, aquí para los viciosos, empedernidos, cafeinómanos, servidor. Suena bien, pero Ay, sí, pero yo soy fanático.
Santa Macarena de las Taparuchas. ¿Quién rayó mis? ¿Ven cómo ya espantan? Sí, Ya espantan. Y me acabo de sentar y ya rayaron mi esa. Ya ven todo por estar hablando de Pennywise. ¿Cómo dicen vulgar? Son cosas del chamuco. No, no es cierto, ahorita que seguramente puso el teclado sin querer. Creo que al momento de sentarse Sí, jalé el ratón y lo ponché. ¿Sale? Entonces, mi resolución de mi procedimiento y ahorita se empiezan a ver luces, ¿no? Por eso me voy a este baño de donde trabajo. ¿Por qué? No, no sé si que sea que cada que entro de repente como que la luz se parpadea. No voy. Bueno, mientras no te parezca un globo rojo flotando, No. entonces está perfecto. Fue como cuando decía, no, en la primaria. No, yo recuerdo mucho que todas las primarias y secundarias están construidas arriba de un cementerio. Sí, no. Siempre te digo, mientras no te parezca un globo. No. Ya tenemos la broma para el Día de los Inocentes. Sí, no. Le vamos a poner a Edgar un globito. En la alcantarilla se va. Sí. Sí, Lo bueno es que aquí nadie es maldadoso, afortunadamente. ¿No? Pero bueno. Retomando primero nuestra solicitud, de nuevo, Omar, por favor, te hacemos partícipe y te hacemos extensiva nuestra solicitud de una cafeterita. Porque aquí los cafeinómanos, pues necesitamos energía. ¿No? Ya sé que ya soy un vicioso empedernido, perdido del café. Sí, no puedo vivir yo sin café. Ya lo comprobé. No puedo vivir sin café. Entonces, pues, como no puedo vivir sin café, pues necesito café. Pero bueno, entonces Omar, por favor, te encargamos. Este es nuestro vocero con el Inge Chavarín, para el maestro Pozos, con Carmen. O con el Direct, se me acaba de olvidar su nombre. Sí. Que por favor sea tan amable de darnos a cooperar por lo menos para diciembre, o que nos diga cómo lo podemos arreglar para nuestra cafeterita. ¿Vale? Te agradecemos mucho, Omar, gracias, bonito día. Y le damos de nuevo a lo nuestro, le damos continuidad a lo nuestro. Yo creo que por eso Omar sabe divertir luego con las clases. Sí. Le damos de nuevo a lo nuestro. Entonces, nuestra resolución va a ser, a ver, aquí va a ser un procedimiento básico. ¿Cuál es el procedimiento básico? Solicitud, no se hizo una demanda, ¿sí? Admisión, El derecho a réplica la réplica y ya y la resolución. ¿Sale? Es un procedimiento estrictamente básico. La resolución recae precisamente en el inciso B de la fracción sexta del 415. ¿Sí? Es decir, la negativa del presidente o del gobernador o del jefe de la Ciudad de México a publicar el contrato. Sí, o sea, obviamente esa es una admisión. Tiene que haber una admisión, tiene que ver el derecho de oposición, ¿no? El ejercicio del derecho. No tiene que venir la admisión. O sea, porque también vas a manifestar, quieres manifestar oposición, pero no tiene nada que ver con tu contrato, pues obviamente no te lo van a permitir, te van a decir, Padre Santo, estás pero fumadísimo. ¿Vale? Entonces, tu admisión tiene que venir relacionada con tu contrato ley y que las pruebas sean precisamente tendientes a justificar, ¿sí?
que efectúes oposiciones. ¿Sale? ¿Me quieres decir que no estás de acuerdo porque la jornada que te están poniendo es más que la tuya y no le metes nada? Pues es una afirmación sujeta a prueba donde no hay elemento de prueba. ¿Sale? Entonces, tu oposición y tu admisión. Una vez admitido, como es un procedimiento donde no pueden violarse los derechos de todos, les van a dar un derecho de réplica, ¿sí? De responder. Oye, a ver, mira, ¿sí? El derecho a oposición, el sindicato de Chango Marango, se opuso. A ver, sindicato de trabajadores, el Mandril, ¿cómo se llama? El Chacal y ¿qué otro? El gorila, ¿no? También había puesto. Ah, el gorila, ya también. Puro mono, ¿verdad? Pues todos son de la misma familia, son No parientes. son parientes, ¿sí? Es que voy a tener que acostumbrar a mis sindicatos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues, los otros tres van a decir, no, pues a ver, vamos a manifestar, contestar lo que el Chango Marango pues, quiere, ¿no? Y entonces realizarán su respuesta, ¿vale? Y entonces a ellos mismos también tendrán que justificar con medios idóneos, con medios de prueba, que efectivamente, ¿sí? Ellos tienen la razón. Aquí no va a haber que el desahogo de la prueba, que no sé qué, ¿sale? Obviamente, sí puede haber un desahogo de pruebas, siempre y cuando las mismas sí lo requieran. Pero es que se va más como a derechos, ¿no? O sea, es que es eso, más. guardar nada más el bienestar de los trabajadores derechos. Y ya. Por eso digo, siempre y cuando sí lo requiera. Me dices, oye, me opongo, ¿por qué? Porque el trabajador Pedrito Pérez, perteneciente al sindicato Chango Marango, dicen que firmó y no es cierto, no firmó, es una oposición, ¿sí? No firmó, entonces, a ver, espérate, dices que no firmó, pues, y ofrezco precisamente como mi prueba la pericial en grafología, ¿sí? Donde van a decir precisamente si los trazos pertenecen a Pedrito Pérez, pues entonces ahí sí se tiene que desahogar porque estás manifestando una oposición en contra de una falsedad. Y así debe de haber un desahogo de pruebas. ¿Sale? Pero si tu oposición va en el sentido de que a ti te afecta, ¿sí? Como sindicato, ya que tu jornada era menor, pues entonces es una prueba documental. Acreditar nada más los horarios. Sí. La ley con la oposición y... O sea, la propuesta de contrato con la oposición y ver quién... Sí, y ver quién... Exactamente. ¿Quién tiene una protección más amplia? ¿No? Recuerden, aplicación del principio. Mejor, Omar, no me traigas una carpetera. Mejor tráeme como 20 borradores para que se pueda aventar a gusto. No me quede sin borrador. ¿Qué principio es? ¿Qué? ¿Ah? No. ¿Qué principio es que dice que se tiene que prevalecer el acuerdo, el tratado o la ley que dé una mejor protección a la persona? No estoy seguro, siento que es una barbaridad, Pero creo que es de retroactividad. sí, dije es una barbaridad. Sí, ¿verdad? Sí. Porque es que creo que de retroactividad es que no te pueden una ley pasada, no pueden aplicar una ley pasada que te perjudica. Sí, ¿verdad? Sí, por esta. Entonces es...
A ver, Laurita, probando, 1, 2, 3, por favor. Hágase presente a través de su chat. Ya sé que parezco locutor de esos de sonido de las bodas. ¿No? Cuando dicen, favor, requerimos la presencia del padrino, fulanito de trapos, para que baile con la novia y el novio. Entonces, Laurita, ¿andarás por ahí, hija? Ok, Jessy, sí, mira, aquí está Lauri. Aquí está, ya te tengo. Ya estás. Ok, Laura, a ver. ¿Qué principio de derecho es aquel que dice que se tendrá que aplicar la ley, el tratado o la convención que dé una mejor protección a los derechos humanos? Esa es la línea general del principio. A ver, en lo que esperamos aquí a su compañera Laura, ya para poder terminar la clase. No, retroactividad no tiene nada que ver. La irretroactividad es lo que es exactamente lo opuesto que dijo Edgar. El principio de retroactividad es que ninguna ley le puedes dar efecto a hechos pasados. ¿Sale? No, hija, ninguna idea, Laurita. ¿Mandé? Ay, perdón. También ya me estoy quieto. Estoy quieto. Ok, yo creo que no, Laurita no. Esta vez no. Jessy. Jessica. Sí, profe. ¿Qué pres? Yo sufriendo aquí. Ya sufriendo y ni siquiera le he formulado la pregunta. A ver, Jessy, ¿qué principio es? Ay, no, es que yo tampoco me acuerdo. Los voy a regresar al primer cuatrimestre, se los juro. A ver, niños de presencial, ¿qué principio es? Lo que ustedes se acuerdan, voy a dejar de compartir para poder ya cerrar. En lo que se acuerdan, voy a apagar el cañón. San Goku, el bendito, no los va a ver, no los va a ayudar. No se va a quemar. Pues me lo van a cobrar. Bueno, para que nos podamos ir rápido, el principio es el principio por persona. Una de las santas amplitudes del principio por persona. Por eso se llama por persona, en favor del sujeto. O, en su modo latín, el pro homine. Que es precisamente el principio que te dice que debes de proteger siempre, o todo tiene que ser en favor del hombre. Entonces, en una aplicación extensiva, una interpretación extensiva, es decir, la mejor protección a la persona. Bueno, chicos, nos vemos el día jueves, 15, pórtense mal, nos vemos, bye. Gracias, profe, hasta luego.